la diástole. La diástole, ¿correcto? Entonces, llenado rápido significa que la mayor parte de sangre que tiene el ventrículo al final de la diástole ocurre en esta fase. Y vean ustedes, miren ustedes que habíamos quedado en la fase anterior el mínimo volumen, que es el volumen sistólico final, 50. Y miren que en esta fase llega prácticamente a más del 80%. De 50 llega a 100 casi, y de 120 pues la diferencia un promedio de 80%. Por eso le llaman llenado rápido. Vean ustedes cómo en la fase anterior, ¿qué va a pasar? Que ya la presión en el ventrículo va cayendo, para que en la fase de llenado rápido cae por debajo de la presión auricular. Al estar el rojo por debajo de la presión auricular, obviamente se va a abrir las válvulas auriculoventriculares. Y si se abre, viene el chorro completo. El chorro de prácticamente, ¿no?, de los 70, 50 ingresan, pero sí. ¿Correcto? Y entonces, al llegar este chorro completo, va a producir un ruido, ¿no? Llega la sangre, le llega sangre al ventrículo y va a producir un ruido cardíaco. ¿Qué ruido cardíaco es este? El tercer ruido. Tercer ruido cardíaco. ¿Sí? Obviamente, insisto, cuando el corazón ya es adulto y es bonito, elástico como el de ustedes, no existe ese ruido. Pero si hay una patología X, va a existir ese. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tercer ruido cardíaco ocurre al inicio de la diástole, producto de la llegada rápida de sangre, llegada, o sea, aumento de volumen de sangre, debido pues a que se abrió la válvula auriculoventricular. Muy bien, entonces en esta fase ya tenemos un ventrículo que está llegando casi a 100 centímetros, de los 120 que es lo máximo, ¿no? Y tenemos nosotros la presión más baja a nivel, tanto, mejor dicho, a nivel del ventrículo, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con la sangre? En la aorta, ¿no? La aorta todavía sigue cerrada. La presión en la aorta es mayor que la presión en el ventrículo, por lo tanto, la válvula aórtica sigue cerrada. Acá se cierra. Desde el punto de vista de electricidad, prácticamente esto está ocurriendo en el periodo diastólico. Esta es la fase, es la línea isoeléctrica que le referí, en la cual el electrocardiógrafo no detecta electricidad, por eso es una raya. Pero no significa que el corazón está quieto. Acuérdense que es una raya que significa que no hay electricidad aparente. Pero acuérdense que en el nodo sinusal hay una fase ascendente, la fase 4, ¿no? La fase de predespolarización. Entonces, hay actividad a nivel del nodo sinusal, hasta que llega al umbral de despolarización para que aparezca nuevamente una onda P. Por lo tanto, ese nodo sinusal bendito solamente deja de trabajar cuando uno ya pues está bajo tierra, ¿no? Bajo mar. Y por último, vamos a ver ya la fase de llenado reducido. Esta fase de llenado reducido, obviamente, si la fase de llenado anterior rápido, el 6 estaba por acá, el reducido ya es un chiquito, para llegar a un promedio de 100 y dejarle la diferencia a la contracción de la fase 1, que son un promedio de 20, 15, 20 centímetros. En esta fase de llenado reducido, bueno, pues el corazón ya recibió la mayor parte, sigue llegando,
pero como ya la mayor parte vino a chorro, ya no da otro ruido esto de acá, porque ya el corazón ya soportó la mayor parte. ¿Ok? Entonces aquí no hay ruidos cardíacos. En ese llenado reducido se sigue llenando el corazón y como ven entonces la presión que estaba acá, si le aumento sangre al ventrículo, la presión va a aumentar lentamente, ¿verdad? Pero siempre por debajo de la presión auricular. Como la presión auricular es mayor todavía por asicito, como dicen, ¿no? Campo asicito, muy bien. Entonces, la válvula mitral tricuspidea permanece abierta. Insisto, las válvulas se abren y se cierran en relación a cambios de presión, diferencias. Entonces, de esa manera estoy explicando todas estas gráficas, curvas, ¿no? Y aquí termina lo que sería las 7 fases con las que se ha recompuesto, ¿no? La sístole y la diástole. Entonces, ¿qué recomendaciones, no? Esto no es vaporreta. Esto es dinámico. Yo seco a ciegas, digo acá, ya. ¿Por qué ocurre esto acá? Ocurre por esto y por esto. Y si yo pongo el puntero acá, ¿por qué está acá? Por esto. ¿Y por qué se cerró la válvula acá o se abrió la otra? Por esto. Como ven, hay N preguntas para hacer de todos estos conceptos. Sugerencias, hoy día que está fresca esta clase, antes de dormir, ustedes la repasan. Es así como hace el alumno, ¿no? No lo deja a última hora. No sé si hay preguntas acá en cuanto al ciclo cardíaco. Entonces, si quiero resumir el ciclo cardíaco es sístole, es diástole. Para efecto del aprendizaje se hace en subfases. Entonces, háganlo así, empiecen con la contracción de la aurícula, o sea, la parte final de la diástole, ¿no? En la que la aurícula se contrae y envía el chorrito final al ventrículo, promedio 20 centímetros, 15, 20 centímetros, ¿correcto? Por lo tanto, cuando yo vea volumen en el ventrículo, voy a ver que hay una curva para arriba, pues. Tengo que imaginar, ¿correcto? Y como la aurícula se contrae, la curva de presión de la aurícula se eleva. Pero como todo lo que se contrae se tiene que relajar, luego va a bajar. ¿Correcto? Pero baja, pero siempre es mayor que la presión en el ventrículo. Por eso es que todavía se mantiene abierta la válvula. ¿Correcto? En la segunda fase ya es la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Comienza a contraerse el monstruo que es el ventrículo, inmediatamente le gana la presión a la aurícula, se cierran las válvulas mitral tricuspidia y al cerrarse, como sigue la contracción, voy a ver que a nivel de volumen veo que hay una raya horizontal. No cambia el volumen, pero la presión se va al cielo, ¿no? Y tiende a alcanzar a la presión de la aorta, pero no la llega a alcanzar. ¿Correcto? Entonces no hay cambio de volumen, hay cambio de presión. Y aparece, como aumenta la contracción, entonces como que quiere abrir a las válvulas AB, pero no las abre, solamente las protruye. ¿Correcto? Y eso va a producir una segunda onda en la curva de presión de la aurícula, que se va a ver a nivel del pulso lumbar. ¿Correcto? Más o menos ahí. Esa es la contracción sostenida inicial, ¿no? Pero luego ya viene un momento al final que la presión del ventrículo va a ganar a la presión de la aorta, y en ese punto se va a abrir las válvulas aórticas. ¿Correcto? Y si se abren las válvulas aórticas, lo que va a pasar
es que sale sangre. Bruscamente sale chorro mayor. Así como le llegó en la diáspora el chorro, ¿no?, de llenado, acá el chorro es ahí, ¿no? De los 70 centímetros salen pues por decir 50. Eso va a hacer que la curva de volumen aumente rápidamente. ¿Correcto? Aumente el volumen por un lado, y por otro lado que la presión en la aorta también sube porque le estoy mandando pues 50 centímetros de sangre, entonces tiene que subir, pero todavía suben los dos, la ventricular y la aorta, pero todavía mantiene que la aorta es mayor y por lo tanto que el ventricular es mucho mayor en ese momento, ya se han abierto las válvulas aórticas y entonces va a llegar un momento en que va a decaer la cantidad de sangre y las presiones correspondientes. Bueno, entonces más o menos esa es la idea de lo que ocurre en el ciclo cardíaco, ¿no? Acá está. Conclusión, premisas, cambio de volumen, cambio de presión. Generalmente el volumen aumenta la presión, pero por la parte eléctrica, ¿no?, la aurícula se contrae rítmicamente porque viene el nodo sinusal y el ventrículo se contrae rítmicamente porque llega, ¿no?, la electricidad. Entonces, y por otro lado, el otro concepto es diferencia de presiones igual apertura o cierre de válvulas. Y si hablo de cierre de válvulas, estoy hablando entonces de ruidos cardíacos. Y si hablo de llenado de ventrículo, estoy hablando de ruidos cardíacos. Tercero y cuarto ruido. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la consecuencia de la salida del volumen sistólico del pecho. La sangre que sale a la aorta, obviamente tiene que producir algo en la aorta. Ya me olvido del ventrículo, ya estoy en la aorta. Cuando yo digo aorta, digo también que es arterias en general. La arteria radial que toma el pulso, la arteria radial, muy bien. Entonces, el aorta recibe ese chorro de 70 centímetros. Como la aorta es elástica, las arterias son elásticas, ¿no? Entonces, lo que hace la aorta es recibe los 70 y si tenía un diámetro así, aumenta el diámetro, ¿no?, para recibir a los 70. Al aumentar el diámetro, como es elástico, como que se adapta, ¿no?, a ese volumen. Y por lo tanto, para que no suba mucho la presión. Porque la fibra, porque la aorta, las arterias son elásticas. Aplicación clínica. ¿Qué pasa pues en las personas de edad? O personas que no tienen mucha edad, pero con la suerte comen mucho hot dog y papa frita y terminan con arteriosclerosis. ¿Qué es arteriosclerosis? ¿Cuál es el concepto de arteriosclerosis? Cultura general. Todos los días salen en el periódico, hasta el chicha, todo chuchi, toda esa cosa. Arteriosclerosis. ¿Qué concepto tiene arteriosclerosis en los vasos sanguíneos? Acumulación de... A ver, una ayudita. Fuerte. Acumulación de grasas en las arterias. Ya. ¿Y eso qué va a producir en la pared de las arterias? ¿Más elásticas o menos elásticas? Ya, pues póngale duras. Entonces, cuando le llega el chorro, ya no se dilata demasiado, se dilatan menos. Entonces, ¿sufre más la arteria o no sufre más la arteria? Por eso es que la arteriosclerosis mata, hemorragias, infartos, cosas. Entonces, estamos a tiempo para no mantener un peso más o menos estable, ¿no? Más o menos. Okay. Entonces, cuando sale la sangre, le llega a la arteria y va a producir una onda dilatación. Ustedes toman su pulso, se ponen el estetoscopio en el corazón
Cuando dice pum, ustedes sienten elevación. Cuando dice pum, esto se eleva. Y cuando dice pum, pum, el segundo ruido, esto baja. ¿Entendido? El primer pum es el primer ruido cardíaco, la sístole que está botando la sangre. Pum, se eleva. Amplitud. Esta línea. Y cuando deja el primer ruido y pasa el segundo ruido, entonces es la diástole. Entonces la sangre quiere regresar al corazón. Pero como el corazón está separado por la aorta que está bien cerrada, entonces regresa y ¿qué? Rebota. Y produce esta segunda ondita. Esta es la salida inicial. Pum, se eleva, ¿no? Y luego en la diástole todavía la presión está cerrada, la válvula aórtica, y quiere regresar, pero como está cerrada, pum, rebota y hace una pequeña onda. A esta unión de las dos ondas, a esto se llama incisura, con C la primera que fue antes, que no la escribí, y la segunda con S. Incisura ahora, ¿no? Ahora. Van a estudiarlo en todos los libros, y no hay derecho que ustedes no sepan hacer eso. Bueno, esto me da pie para hablar de que existe entonces, pues, en la circulación periférica, en las arterias, una presión sistólica y una presión diastólica. La sistólica es mayor, la diastólica es mayor. ¿Correcto? Muy bien. Y la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica se llama presión de pulso. Así, presión de pulso. Por lo tanto, si yo tengo una presión de 120/80, ¿cuánto será la presión de pulso? 40. Fácil. Bueno. Entonces, todo lo que está escrito acá lo estoy refiriendo en esta, a partir de esto. Ya. Este es el pulso yugular o presión venosa central, ¿no? Ya hemos hablado de la onda A, que es la sístole auricular, la onda C, la contracción, ¿se acuerdan? El abombamiento de las válvulas, ¿no? Y la onda B chica, ¿no? Aumento de la presión auricular, ¿no? La presión venosa cae en la inspiración. Bueno. Entonces, hasta aquí esta parte de que es el ciclo cardíaco y la consecuencia que es el pulso arterial. Y acuérdense, ¿no? La aplicación clínica, nosotros vamos envejeciendo desde que nacemos, todos. Pero en teoría vamos a envejecer más rápido nuestras arterias, se entiende, si es que tengo problemas con el tipo de alimentación. Hay dos factores, la alimentación y los genes. Contra los genes nadie puede luchar. Pero contra la alimentación es cuestión de cultura. Y esa cultura empieza por casa. Entonces, y la cultura empieza por la especialidad que uno tiene. Por eso a mí, cuando paso por las universidades a veces y veo a un muchacho fumando, digo, este chico no aplica lo que le enseña. ¿Para qué está en la universidad? ¿Qué es la diferencia a un alumno de medicina con un alumno de ingeniería? Tiene que haber alguna diferencia. Y es la cultura que van haciendo en cada curso que ustedes van llevando. Si no, no hay diferencia. ¿No? Ok. ¿Qué hora son? Disculpa. Son las 10. Las 10. ¿Cómo es esto para pasar a la otra? Sí. Estudio lo tiene.
yo creo que tenemos suficiente tiempo para terminar esto de gasto cardíaco, para que la próxima semana hagamos la parte final, que es hemodinamia, control de los morales y un repaso de, si se puede, sobre eso. El examen sería a la siguiente semana. Primero. Bueno, entonces vamos a hablar acá de la consecuencia del ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan que mañana hemos empezado hablando, ¿no?, del gasto cardíaco? Eso es lo que tenemos que hablar. Todos los factores relacionados con gasto cardíaco. Si yo quiero resumir la clase, diría lo siguiente. Por gasto cardíaco se entiende la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Está dado por dos factores inmediatos: frecuencia cardíaca, volumen sistólico de ella, sí, ¿correcto? El volumen sistólico de la frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? En estado basal, depende del sistema vegetativo. Hay personas que son muy impulsivas, tienen una frecuencia cardíaca de 70, 80, 90, felices. Hay otras personas tranquilas, de repente tienen un pulso de frecuencia de 60, 70. Nosotros somos consecuencia de una homeostasis, cada uno, de lo que es el vegetativo con el parasimpático. ¿Correcto? Me voy al otro lado. ¿De qué depende el volumen sistólico de eyección? Entonces, la pregunta me hago, ¿de dónde viene el volumen sistólico de eyección? Viene de una bomba, que es el ventrículo. Pero si la bomba no tiene sangre, ¿qué va a botar? Por lo tanto, también viene de la cantidad de sangre que hay, ¿no?, en ese órgano. ¿Y de qué depende la cantidad de sangre que hay en ese órgano? Depende que le llegue esa sangre de la aurícula, ¿no?, del sistema circulatorio general, que le va a llegar. Entonces si yo estoy deshidratado, estoy con una hemorragia aguda, o estoy recontra ese todo por un cólera que con un ceviche de 50 centavos por ese. Entonces va a llegar menos sangre, ¿no es cierto? Menos volumen. Entonces, al final, el corazón se va a llenar ya no con 120, se llenará con 100, ¿no? Obviamente, cuando se contrae el ventrículo ya no va a botar 70, ya va a botar 50. Y eso va a afectar el gasto. ¿Okay? Pero lo que estoy hablando es todo lo que está detrás. Ahora vamos a ver factores. Esa cantidad de sangre que es ofertada al ventrículo para que inicie su trabajo, a esa cantidad de sangre se le llama precarga. Precarga, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende la precarga? Ya les dije, de que tenga un buen volumen de sangre. Estoy deshidratado, precarga disminuida. Estoy sobrehidratado, aumento. Entonces acá viene un concepto. Los 5 litros de sangre todos están principalmente ¿dónde? La respuesta es en el sistema venoso. El sistema venoso tiene un buen porcentaje, le voy a presentar la lámina ahora, no sé si es ahora o la siguiente. Entonces, si el sistema venoso es depósito de sangre, ¿correcto? Si ese sistema está dilatado, va a quedar más sangre. Y por lo tanto va a haber menos precarga. Si el sistema venoso está con un tono aumentado, ¿no?, por lo tanto va a haber mejor precarga. Por otro lado, eso es en la carga. Ya, yo oferto sangre. Estoy mandando 120 ventrículos. Ya, contrae. No quiero. Estoy cansado. ¿No? Así. Y se contrae, en lugar de 100, se contrae como 30. Esa fuerza de contracción disminuida va a afectar el volumen sistólico de ella. O sea, el inotropismo está disminuido por alguna enfermedad. Entonces el miocardio no tiene la fuerza para contraerse y ver lo que ustedes vieron en esa gráfica, ¿no?
esa contracción isovolumétrica que manda la presión de acá hasta el cielo. No, ya no llega al cielo, llega al segundo piso, porque no tiene fuerza. En enfermedades producen este problema. Entonces, como ven, hay muchos factores que afectan de alguna manera directa e indirectamente al gasto cardíaco. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿correcto? Muy bien. Entonces, con esta introducción. Bueno, gasto cardíaco ya saben, la fórmula, ¿correcto? El volumen sistólico depende, miren ustedes, de la precarga, que ya he referido algo, y del inotropismo. Ya saben lo que es. Existe un parámetro fisiológico que se llama índice cardíaco. Solamente como cultura, ¿por qué? Yo no puedo comparar, si quiero hacer un estudio de gasto cardíaco en esta póliza. Entonces yo no puedo comparar el gasto cardíaco de la alumna A con el alumno B. El alumno B es un macetón de 2 metros y va a tener más corazón, ¿correcto? Más, ¿no? Mientras que la alumna B, menudita, tímida, qué sé yo, tiene menos. Obviamente que el gasto cardíaco del, iba a decir más todo, del vikingo, ¿no? De la Ranger, creo que es la que está de moda, es mucho mayor que el gasto cardíaco del doctor Díaz. Pero no significa que el doctor Díaz tenga insuficiencia cardíaca, sino simplemente cuestión de área corporal. Entonces, por eso es que se ha determinado un nuevo parámetro, índice cardíaco, que no es otra cosa que el gasto cardíaco, pero representado por metro cuadrado de superficie corporal. Ahí sí puedo yo comparar, ¿no? Al doctor Díaz bajito todo con el vikingo, ¿correcto? Porque estoy comparando por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen índice cardíaco, ya, es el gasto cardíaco, pero expresado en metro cuadrado de superficie corporal. Eso es cultura general. Acá están los volúmenes que hemos hablado: sistólico 70, el diastólico, ¿no? Acuérdense, y el sistólico final ventricular 50, que es lo que queda. Y estoy colocando inclusive en qué fase. Así que más claro, y el agua. Aquí se agrega otro parámetro fisiológico que permite al médico, al internista, al cardiólogo, a quien sea, determinar un paciente qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. ¿Y cuál es ese parámetro? Fracción de eyección. ¿En qué consiste? Relacionar el volumen sistólico entre el volumen diastólico final. En otras palabras, 70 entre 120 promedio da 60%. Entonces, normalmente el volumen, la fracción de eyección es 60% estándar. Si disminuye, falla cardíaca. Miren ustedes. ¿Cómo se determina esta fracción de eyección? Se determina a través, obviamente, una ecocardiografía que mide la fracción de eyección. Lo mismo. Muy bien. Entonces, gasto cardíaco, bueno, pues el corazón tiene un componente elástico, ¿no? Es intrínseco del miocardio y no tiene nada que ver acción de adrenalina, noradrenalina o cualquier otra sustancia, ¿no? Es un factor que hay que reconocerlo, pero lo más importante realmente es eso. Y por lo tanto, tenemos nosotros precarga, que es la presión de llenado, de qué depende de la duración. Ejemplo, tengo una taquicardia de 200 por minuto. ¿El periodo diastólico está igual o está disminuido en relación a lo normal? Está disminuido. Por lo tanto, ¿se va a llenar con 120? No. Así sí. Y eso va a disminuir la pre, ¿correcto? Concepto que les estoy dando. A eso se refiere duración diastólica. La distensibilidad se entiende del corazón. Conforme vamos envejeciendo, el corazón se va volviendo más duro como las arterias.
peor si tengo una arteriosclerosis ya con colesterol por las nubes, un triglicérido, o obeso, diabético, hipotiroideo, qué sé yo, ¿no? Entonces, la distensibilidad interviene en la precarga, ¿no? Se distiende el corazón, ¿no? Si le quieren mandar 120 de sangre al ventrículo, pero el ventrículo está duro, no se deja distender, no va a llegar a 120, porque se rebota. Así se refiere, ¿no? Muy bien, va a depender también, obviamente, de la precarga de la válvula tricúspide, que es la que separa, o mitral, que separa la aurícula de los ventrículos. Si esas válvulas están estrechas, ¿no? ¿En el llenado rápido va a ser igual? No, pues porque hay una dificultad para que pase la sangre al ventrículo, ¿no? Entonces, estoy poniendo, por ejemplo, válvula tricúspide, ¿no? Okay. Ahora viene el concepto del postcarga. El corazón ya está con sus 130 centímetros. Su objetivo, volumen sistólico. Para que pueda enviar el volumen sistólico, tiene una resistencia delante del corazón. La resistencia está dada por las presiones sistémicas o presiones pulmonares. ¿Correcto? Si yo aumento la presión sistémica, yo tengo que hacer más fuerza para enviar mis 70 centímetros. Es fácil de entender eso. ¿Correcto? A eso se llama postcarga. El trabajo que tiene que realizar el corazón para enviar su volumen sistólico de eyección. A mayor presión sistémica, mayor postcarga. Si yo soy hipertenso, no me controlo, qué sé yo, etcétera, etcétera, mi corazón es el que sufre. Porque la postcarga alta, las 24 horas del día. Y el músculo se cansa, pues, ¿no? El cardíaco también se cansa. Se hipertrofia, usted salió de histología, HAM, se hipertrofia, se hiperplasia y después manda todo al tacho. Falla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, poscarga, presión, resistencia. Aquí remarcamos que eleva la precarga, que mejora, ¿no? Por ejemplo, si no hay contracción auricular, ejemplo, fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente. En la fibrilación auricular, la aurícula solamente tiembla, no se contrae. Por lo tanto, si no se contrae, ¿cómo va a afectar la precarga, señorita? ¿Qué dice usted? Disminuye la precarga. ¿Ah? La precarga va a disminuir ¿Por qué? porque no llena sangre al ventrículo. ¿Con cuánto contribuye la contracción auricular? Con 120. No. ¿Cuánto? 20. ¿Se acuerdan? Hace una hora he hablado de esto. ¿Cómo estamos? Hace una hora he hablado de esto. El que escribe es el que puede. Bueno, muy bien. Solamente para que, obviamente, si aumento el tono venoso, estoy produciendo más sangre que va al corazón, ¿verdad? Bueno, la bomba obviamente como músculo. Bueno. Algo que ya saben, ¿no? Creo que ustedes no han llevado lo que es en la universidad se hace fisiología celular, ¿no? De células excitables, etc. Bien. El inotropismo. Dije que es otro factor para el volumen sistólico de eyección. Entonces, aquí hay factores que estimulan el inotropismo en positivo, todo el adrenérgico es inotrópico positivo. Eso lo hemos visto como, no sé si cae en práctica mío, pero lo hemos hecho, ¿no? Hemos instilado adrenalina y vemos cómo el corazón se contrae, eréctil, se pone más rojo, pálido, etcétera, etcétera, etcétera. La frecuencia cardíaca la aumenta también la adrenalina, todos somos testigos, ¿no? Terremotos, la adrenalina por los sitios estamos que el corazón golpea. Lo contrario, la acetilcolina
Lo contrario, situaciones como hipoxia, aumento del CO2 en la sangre, acidosis metabólica, todo eso contribuye en disminución del inotropismo. Por eso es que un pH disminuido puede producir falla cardíaca. Un ejemplo. El parasimpático negativo, por supuesto. Para llegar ahora a un concepto básico, la famosa curva ley de Frank-Starling. Frank-Starling, son dos autores. En concreto, aquí tengo la horizontal y aquí tengo la vertical. En la horizontal, lo que está marcado acá es la presión diastólica final ventricular izquierda. La presión, esa curva de presión. Y en la vertical está el volumen sistólico de eyección. Ustedes ven que conforme va aumentando la presión en el ventrículo, el volumen sistólico va aumentando. ¿Correcto? Pero esto que es aparentemente lineal se va perdiendo después de una presión determinada. Y esto va a seguir así hasta que cae. De nuevo, comienza con que si aumento la presión, aumento el volumen sistólico de eyección. Ustedes lo han visto en el ciclo cardíaco, ¿no? Si aumenta la presión, sale disparada el volumen sistólico. Hasta un punto determinado en el cual ya no es una lineal, sino se va a hacer una parabólica. ¿Cuándo aumenta la presión en el ventrículo? Cuando aumenta el volumen, ¿no? El volumen. ¿Está bien? Entonces, han visto, si ustedes relacionaban, el aumento de volumen aumenta la presión. Entonces, a mayor volumen sistólico de eyección. ¿Por qué? A mayor volumen, mayor presión, mayor volumen sistólico de eyección. Entonces, la capacidad de cambiar la fuerza de contracción y por tanto el volumen sistólico de eyección, ¿no? En respuesta a cambio de precarga de volumen. Aquí lo que emana y lo que está subyacente a la presión, ¿cuál es entonces? El volumen. Obviamente también la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué propiedad es esa de la fuerza de contracción del miocardio? ¿Cuál es su apellido? Fuerte. Benalí. Bueno. Entonces, esto, volumen, aumenta presión, aumenta el volumen sistólico. Ahora les digo lo siguiente. Si me compro un elástico que mide 50 centímetros, nuevecito el elástico, ¿no? No está estirado, sino simplemente está en su longitud normal, pero es elástico. Si lo distiendo al elástico de 50 a 70 y lo suelto y pongo mi dedo acá, me va a doler como 10, ¿no? Por ejemplo. Pero si lo distiendo a 90, aquí mi dedo me va a doler como 20, ¿correcto? Y si lo extiendo hasta 1 metro, de repente me duele como 30, 40. Y hago este juego con este elástico hasta que llega un momento que el elástico lo estiro todo y ya no regresa. Se está gastando. La fuerza ya no es la misma. ¿Me dejo entender? Igualito es esto. Distiendo la fibra porque aumento volumen, aumenta la presión, buena presión acá, buena salida de sangre. Pero llega un momento en que ya, pues, por más que lo distienda, ya no aumenta el volumen de manera lineal, sino que se hace una parábola, se cansa. Por lo tanto, la ley de Frank-Starling dice, ¿no? A cambio de presión, cambios en el volumen sistólico de eyección, pero no es lineal totalmente. Llega un momento en que aparece una curva, una parábola. Correcto.
qué factores pueden intervenir a favor o en contra de esta curva. Esto es lo normal. Aquí pónganle ustedes un promedio de esta línea, le he colocado acá, pónganle pues 8. Ese es el promedio. Con 8 milímetros de presión en el ventrículo, yo tengo esta acá. Bueno, la línea está acá igualmente. Vamos a ver qué pasa si le aumento la poscarga. Ya saben que es poscarga, acabo de decirlo hace 10 minutos lo que es poscarga. Muy bien. Vean ustedes que aumento la presión para llegar a este punto que es el de acá. El volumen sistólico de eyección máximo es 70, por acá. Yo le pondría un punto y pongo acá 70 para no orientar. Muy bien, tengo 70 acá. Este es el punto promedio. Y tengo 8 acá y 70 acá. 8 acá y 70 acá. ¿Correcto? Muy bien. Vean ustedes que si yo aumento la poscarga, ¿no? Estoy en 8 y a las justas llego acá o llego acá. Estoy muy lejos de llegar acá. O sea, esto será pues que 40, esto será cerca de 50, pero yo debo llegar acá a 70 con 8, pero no llego. Necesito mucha más presión para elevar un poco más, ¿no? Y poder llegar a este punto de 70, pero aún así no llego. ¿Por qué? Porque la poscarga es un factor, el aumento de la poscarga es un factor negativo para un buen volumen sistólico de eyección. Entonces, esta curva es importante. Vean que con 8 ustedes llegan acá en un estado o si están acá, pero nunca van a llegar acá. Esto lo aplican en sus familiares. Yo sé que si acá hay 30 alumnos o 20 y tantos, bueno, probablemente 2, 3 o 4 tengan hipertensión en la familia, ¿no? Controlen su presión. Esa es la aplicación de este concepto. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿No? Para aplicarlo en medicina. Ahora veamos un corazón al que le he puesto adrenalina o que es un corazón excitado, un hipertiroideo. Todos han visto un hipertiroideo, ¿no? Eso puede ser el ojo, están eléctricos, nerviosos, adelgazados, qué sé yo. Muy bien. En ese caso, como tienen hipertiroideo, indirectamente tienen un aumento de la actividad adrenérgica, o sea, adrenalina, noradrenalina, y por lo tanto cierro mi ojo y me acuerdo que la adrenalina aumenta la fuerza de contracción, o sea, aumenta el inotropismo. Entonces vean ustedes en esa persona, parto de 0, miren que acá es 70, promedio, 70 promedio. Prácticamente llego a 4 por decir, y ya pasé lo normal. ¿Me explico? Con poca presión, con poca cantidad de sangre, pero con mucha presión, yo aumento mi volumen sistólico. Con poca cantidad de sangre que da la presión, aumento mi volumen sistólico. Pero obviamente el corazón está pues, ¿no? Buscando, contrayéndose al máximo. Va a llegar un momento en que se cansa. Por eso es que los pacientes hipertiroideos, cuando se mueren, no se mueren de la tiroides, se mueren del corazón. Tanto hiper como hipotiroideos. Se mueren del corazón. Falla cardíaca, poco se mueren. Cuando no son tratados o controlados, ¿no? Muy bien. Entonces, en conclusión, es bueno tener un inotropismo, pero si yo exagero la situación, voy a terminar en falla cardíaca. Acuérdense que el músculo tiene un límite, ¿correcto? Muy bien, ya saben entonces poscarga, ya saben inotropismo. ¿Qué hora son? 10. ¿Qué hora? 10:30. 10:30. 15 minutos para esta lámina de acá. Lo que dije de ciclo cardíaco se expresa en la famosa curva de asa de volumen y presión.
Todos los libros del planeta Tierra de fisiología lo tienen esto y todo lo de cardiología lo tienen. Muy bien. Tenemos horizontal que me está dando, ¿no?, el volumen del ventrículo izquierdo. Se entiende de sangre. Y la horizontal me da la presión en el ventrículo izquierdo. Solamente dos parámetros. En esos dos parámetros yo voy a explicar casi todas las fases del ciclo cardíaco. Si han estado atentos a la hora anterior, yo creo que esto va a ser fácil. Si han escrito, con mayor razón. Muy bien. Aquí, a esta gráfica le he añadido esta línea de acá. Pongan ustedes acá 50. Entonces, mucho mejor hagan la gráfica ahorita, no le demoran más que 10 segundos hacer esta gráfica. 50. Entonces voy a partir con esta línea. Acá le ponen ustedes, por ejemplo, A, B, C, D, E de elefante. A, B, C, D, E de elefante. Para poder hablar en relación a eso. Entonces van a ver ustedes que conforme